Otra, pues a lo mejor hasta en un momento dado, ahorita que hemos estado en línea, si hacemos presencial, ahorita que se me vino a la mente, yo sé que de repente también se complica el poder tener herramientas, o sea, hay que considerar posiblemente la biblioteca de la escuela, la biblioteca nacional, en algún momento posiblemente conseguir en la misma academia proyectores para poder proyectar el tema de exposición y lo que se requiera, o buscar alternativas de material. Ok, pues muchas gracias. La verdad es que, pues el apoyo de ustedes, pues muchas veces se logra hacer muchas cosas, ¿no? La verdad es que, pues sí les agradezco ese apoyo. La verdad es que he tenido buen apoyo de ustedes y pues la idea es tratar de tener, fluir con esa forma de cómo se va a trabajar. La verdad es que es algo en el cual pues, a lo mejor regresamos o no sé, realmente es una cuestión incierta. Yo espero pues todavía el viernes que nos den indicaciones ya concisas, aunque lo que está planteado es que sí ya está oficial de que se votó y que se regresa, pero pues no hay nada como oficial, ¿sí me explicó? Pero bueno, entonces regresando a la parte de la presentación de la información, déjenme cerrar y sacar el de ustedes. Entonces, 6, ok. Y entonces aquí la situación es la siguiente. Bueno, en relación a la parte de exposición ya tengo los temas para que ya todos estén entendidos y vayan empezando a trabajar. Por lo menos con la base de material que les voy a dar, sin problema. Ahí está todo, pero igual si quieren complementar, qué mejor. Tengamos todo. Ok, entonces, como sabemos, la evaluación, el 6 se apertura el 4 de abril, ¿sí? Y se cierra el 18, ¿sí? Entonces espero que, bueno, no haya cambios. Y entonces, esta semana y la siguiente vamos a terminar con el material que se está subiendo a la plataforma para irla llevando. Entonces, el 14 se haría el examen porque pues yo tendría aproximadamente 3, 4 días pues, para poder subir la información, calificar y en el 6 lo puedan observar. La única petición que sí les voy a pedir, por favor, es que ya observaron en la plataforma, ya está la tarea, por lo menos la 1 y la 2. Esta semana va a estar la 3 y con eso va a cubrir el 20% de tareas. El otro 30% se van a considerar 2 prácticas. La que ya se subió también a la plataforma para entregarlo, ¿sí? Si no lo tienen esta semana, no se preocupen. La única petición, por favor, eso sí, es que a más tardar la próxima semana se entregue. Y la de esa semana, también ahorita lo vamos a aplicar, si no es hoy, la siguiente clase, tratar de entregarlo la próxima semana, ¿sí? Entonces, para que yo tenga esa semana del 7 al 12 para poder evaluar lo referente a la práctica, que equivale al 30%. Esa parte es importante, ya en sí, ya se dieron indicaciones, lo único que se va a dar, si acaso, es lo referente a la parte de las mediciones, por lo menos tratar de basarnos con la aplicación, registrar la frecuencia, y con eso es suficiente, o también con ayuda del Audacity, la idea es que graben el sonido literalmente del resonador en el software, ahí queda registrado, y hay la opción de poderlo visualizar igual, vamos a tratar de hacerlo la siguiente clase más tardar para que quede claro ese punto de la aplicación del Audacity. Traten de ya instalarlo, para que cuando veamos el viernes, digo, la siguiente clase, es que de repente me confundo, no, el día de mañana, pues tengamos todo listo. Y entonces se estaría entregando la próxima semana. Sí les encargo eso para que, pues yo esa semana del 7 al 12, pues pueda concluir en calificar tareas y prácticas de los 4 grupos que tengo. La semana del 14 al 18, pues la idea es poder terminar de evaluar pues un promedio de 120 exámenes que necesito de los 4 grupos que tengo para poder terminar y tener listos. Por eso les encargo mucho esa parte de las tareas, ese apoyo, para que tengamos al 100% concluido esa parte.
De ahí no nos veíamos lógicamente después del 14, nada más el día del examen, y de ahí hasta la siguiente semana, nada más que se nos viene que el 21 de abril, de marzo, perdón, no nos veríamos porque es día inhábil y no habría clase, y entonces nos estaríamos viendo 23 y 24. Del 23 y 24 y 28 y 30 y 31, perdón, 23 y 24 y 30 y 31, déjenme corroborar. A ver, déjenme, creo que no, aquí yo me equivoqué. Efectivamente, yo me equivoqué. El 31 de abril sería, si todo está bien en cuestión de la escuela y estamos ahí, vamos a hacer la primera práctica presencial, que sería la práctica 3A de micrófonos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos toca el jueves práctica. Por lo tanto, el 23, 24, 28 y 30 de marzo, les voy a dar información teórica de la segunda parte del segundo parcial, para dar el tiempo necesario para que ustedes se preparen en la exposición, en sus exposiciones. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Yo voy a trabajar con el tema de micrófonos para dar lo necesario para la práctica. Lógicamente a lo mejor va a estar apresurado y todo, pero la verdad es que los tiempos están muy recortados. Entonces, la práctica de micrófonos, para que lo sepan, se va a manejar en 2 sesiones. ¿Por qué? Por la cantidad de información. ¿A qué me refiero? Yo espero que estén haciendo sus anotaciones. Entonces, la semana del 23, 24, 28 y 30 de marzo, yo les voy a dar parte de la unidad 4, que es la parte de micrófonos, ¿va? Y entonces, el equipo 1, en el cual está constituido por el equipo Alba, Gallardo, Juárez, Macías y Cepeda, ¿es correcto? Equipo 1, es el equipo que está tal cual. Sí, profe. Perfecto. Les va a tocar el tema de exposición, amplificador, altavoz, crossover y baffle. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hablar de los gabinetes, ¿va? Pero de todos los elementos que conlleva. Van a hablar de los amplificadores que alimentan a ese baffle. Vamos a centrarnos en 2 tipos de monitores. Se conocen como monitores de campo cercanos y lejanos, o también monitores pasivos y activos. Los monitores pasivos están constituidos, como los tenemos en casa, con un crossover y el altavoz y el gabinete. Y afuera está el amplificador. Y los activos normalmente está constituido por el crossover o el filtro, el amplificador y el altavoz por cada una de las vías. Si son agudos y graves, serían 2 vías. Si son 3, agudos, medios y graves. Y cada uno, y el gabinete. Y entonces, eso es lo que van a hablar el equipo 1 para exponer. Y entonces abarca amplificador, el altavoz, el crossover y el gabinete. ¿Queda claro? Equipo 1. Sí, profe. Y expondría el 4 de abril. El 4 de abril tiene la exposición para que iniciemos equipo 1, el 4 de abril. Y aquí va a entregar 3 elementos muy importantes y que queden claros. Son 3 elementos que van a entregar. El trabajo de investigación del tema, la exposición, ¿sí? Esos 2 son para mí. ¿Sí? El trabajo de investigación es toda la información que hayan conjuntado de ese tema y me lo entregan a mí, y la presentación. Y a los compañeros que van a estar como audiencia o como elementos que van a estar viendo esa presentación, o sea, lo que sería el equipo 2, 3, 4, 5 y 6, van a estar viendo y entonces les van a dar un recopilado de la información, o sea, hace un resumen. Ese resumen es importante que los que van a escuchar ese tema lo vayan pasando a los apuntes, ¿sí? Porque ahorita, por la cantidad de elementos que vamos a ver, no lo voy a considerar como tarea dentro de los apuntes. Vamos a considerarlo posiblemente en el segundo parcial. ¿Por qué en el segundo parcial? Porque al fin y al cabo va a conllevar todo la materia hasta el término, ¿vale? Y entonces aquí van a ir Perdón, pasando. profe. Sí, Entonces, o sea, los apuntes que llevamos hasta ahora no se van a considerar para este primer parcial.
Considero que no, porque bueno, vamos a tener tres tareas que, aunque lo podríamos hacer sin problema, seccionarlo y sin problema, pero ahorita estoy considerando tres tareas que sería mapa conceptual, resúmenes y la tarea que estuvimos manejando la semana de la cadena de audio o la cadena que ustedes manejen en su área. Esas son las tres tareas que estoy considerando ahorita. Pues sí, yo creo que está bien, igual para que nos dé tiempo de las prácticas y todo eso. Ok. Pues yo creo que está bien ya hasta el segundo parcial. Ok. Entonces, pues esas serían las 3 o 4 tareas que se consideran para el 20% de la calificación y el 30% en cuestión de las prácticas. Entonces, aquí la idea es que ese resumen se les haga llegar a ustedes y, pues, literalmente, irlo pasando, ¿sí? La idea es estructurar sus apuntes y tengan esa información, y esa sería una de las tareas que se estaba considerando. De todas maneras, si se divide, se estaría dividiendo los apuntes para la segunda parte de las tareas, más lo que se venga. Entonces, ese sería el rubro de lo que se estaría entregando su trabajo el 11 de abril. De ahí Barroso. Sí, profesor. Les va a tocar guarnete, audio y mezcla. ¿A qué me refiero? En sí, si se dan cuenta en el repertorio del temario, lo manejan como filtros. Realmente no lo vamos a manejar no nada más filtros, sino todo lo que conlleva a los procesadores que modifican la señal. Vamos a tener dinámicos y de tiempo. Son elementos que de los principales de ahí, subdivisión. En los de frecuencia, a lo mejor me dicen, oiga, profe, pero el equipo 1 si hay una sola de crossovers o filtros sí, pero eso es de estructura vertical, o los que vienen en la mezcladora o en la consola. Entonces, en la consola vamos a tener muy comúnmente ecualizadores gráficos, paramétricos, semiparamétricos, shelving, ¿sí? Y algunos procesos de frecuencia como reverbs, compresores o limitadores. Entonces, la idea de todos esos. Dinámicos, compresores, limitadores, expansores con puertas y tiempo, reverbs, delays, chorus, ¿sí? Y algunos que son aparte de fragmentos como flanger, wow, y bueno, algunos otros ejemplos en cuestión de procesadores. Y van a hablar de las mezcladoras porque son la base en la cual vamos a tener ocupados esos elementos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Perfecto. Y expondrían el 6 de abril para entregar el 11 de abril su trabajo. ¿Sí queda claro? Los demás del equipo de Juan. Parece que nada más está Juan. Sí, profe. Sí, profe. Sí, estamos aquí. Perfecto. Entonces, ese es el equipo número 2 que le expone el 6 y el 3 entrega. Recordemos No, profe. que... Ajá, O sea, entonces, en el día de la presentación nada más se van a entregar los resúmenes. sí. Ah, ok. Sí, porque al final, bueno, ojo, y eso sí es importante mencionar, si se dan cuenta, el 13 de abril, si observamos el calendario, es el último día de estar, vamos a estar de vacaciones del 14 al 22 de abril, entonces el equipo 3, 4, 5 y 6 le tocaría regresando hasta cierto punto y te lo checamos, y entonces aquí el compromiso, y sí les voy a encargar muchísimo eso, o sea, otro segundo apoyo, es que la semana efectivamente del segundo parcial. Recordemos que el segundo parcial se apertura el 29 de abril y se cierra el 12 de mayo. Entonces, los últimos casi estarían entregando en la última semana, o sea, la semana de los últimos días de evaluación. Entonces, la petición es que, por favor, en el mejor de los casos, traten de entregar el mismo día de la exposición. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si no, a mí me comprometen el que nada más no tenga chance de evaluarlos.
y entonces sería el mismo día de la exposición. En el caso del equipo 3, 5 y 6, los tres últimos, ¿vale? ¿Sí? Ok, profe, entonces, cada equipo abarcaría un día, bueno, una clase por Exactamente. exposición. Y no Ok. y no necesariamente digan, oye, profesor, voy a exponer 1 hora y media. No. Consideren más o menos un promedio entre 30 a 45 minutos. Muy importante, tratar de manejar lo menos posible texto, lógicamente que lo estudien, manejen imágenes, sonidos, videos, todo lo que complemente para que sea dinámico la exposición. Yo normalmente no lo hago así porque tengo que dar, o sea, yo mi forma de dar, les doy toda la teoría y vienen las presentaciones, pero ustedes traten de que por eso se tenga el resumen y la presentación. Ahora, algunos pueden decir, profe, ¿le puedo dar mi presentación? El problema es que en teoría no debería de tener teoría la presentación. Por eso se hace el resumen. ¿Mm? Pero yo lo hago porque al fin y al cabo el material que estoy comentando en clase, pues ya tienen la información, ya está resumida, es el resumen. ¿Sí? Y a veces no hay necesidad de que yo lo lea, yo les voy explicando los elementos importantes. Entonces, en el caso de los que van a exponer, la presentación debe de llevar imágenes, sonidos, todo lo que sume a su proyecto. Y si encuentran videos o algo que vaya en relación, muchísimo mejor. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces regresando, entonces equipo 3, aquí hay una situación, el equipo 3, en este caso, Alba, Bravo, Galván, Guzmán y Ayala, ¿estamos de acuerdo? Equipo 3. Sí, profe. Pues les toca el tema de grabación analógica, ¿sí? Que corresponde al rubro de fonocaptores y cabezales de grabación, bueno, cabezales magnéticos. Aquí lo vamos a manejar como grabación analógica, en el cual conlleva qué es el concepto de grabación analógica y vamos a ver los equipos y los medios de almacenamiento. ¿Sí? Van a hablar de lo que es el cassette, el acetato, las grabadoras de carrete, ¿sí? Los sistemas de grabación de carrete multipista, o sea, van a hablar de los formatos monaural, estereofónico y multipista de esos elementos. Pues es importante que estemos conscientes de lo que se tiene que hacer. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien. Y entonces el equipo 3 va a exponer el 11 de abril, ¿sí? Y entrega el 25 de abril, ¿sí? Entonces, pues tiene posteriormente al regresarnos la información para entregar sin ningún problema. Entonces, ¿sí queda claro? Equipo 3. Sí, profe. Aquí hay una situación, y les decía, que el material que voy a subir viene, y algo importante, y perdón, anoten el equipo 1, así tal cual. El tema 4, porque ahorita le subo el libro, como que estructurado de la parte de grabación analógica, pero si hay libros al equipo que subí en el material de bibliografía que subí ahí, y ahí deben de encontrar, digamos, así entrar. Igual voy a tratar de buscar más elementos específicos para subirlos, pero si no, de todas maneras de cajón, tienen la información. Igual, el equipo 1, 2, 4, 5 y 6, si requiere material, también ahí en ese repositorio de libros está la información para que complementen, o si van a complementar con internet, que tengan bien referenciadas sus bibliografías, ¿vale? Entonces, en especial, voy a tratar de complementar información que no tengo así como que específica, tengo como libros que hablan, entonces voy a tratar de canalizarlos de ese lado. Y entonces es grabación analógica de la unidad 7. Y el equipo 4, que está constituido por Hernández Zaragoza, Hernández Martínez, Ortigoza, Vargas y Juan, pues es el equipo 4, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe, aquí estamos.
Y entonces aquí el equipo 4 le toca audio digital o grabación digital, ¿sí? Ese tema, pues como lo recordamos, estaba como lo que es el audio digital, grabación, las etapas, los formatos y ya, ¿no? Entonces aquí la idea es concentrarlo efectivamente en lo que es el concepto de grabación digital, recordando que en el caso del analógico, el plus de lo analógico llegó a multicintas. ¿Por qué? Porque era grabación multipista, y entonces grababas en forma de canal por canal. Aquí vamos a retomar igual el concepto en digital, grabación analógica, grabación estereofónica y multipista, que en el cual los softwares ya te permiten trabajar pista por pista cada instrumento. Vamos a hablar de lo que es los equipos, ¿sí? Y los medios de registro. Y además van a hablar por lo menos de 3 plataformas o 3 programas que se acoplan a nivel mundial. Digamos, podríamos hablar de Pro Tools, de Cubase, de Logic, como 3 o 4 ejemplos, y de los soportes a los que llegan actualmente en plataformas. O más me refiero, digamos, un ejemplo como lo que es el formato WAV, el MP3, el ACC, y los que existen en la actualidad, y a lo mejor ya sea una tabla comparativa de las ventajas entre cada caso. ¿Sí? Sí, profesor. Y ellos expondrían el último día, que sería el 13 de abril, y entregarían el 27 de abril. ¿Vale? Entonces exponen el 13 y entregan el trabajo a más tardar el 27. Si lo entregan antes, pues también me ayuda mucho para avanzar con la evaluación de los trabajos. Recordemos que voy a evaluar tareas, prácticas y las exposiciones. Las exposiciones se va a dividir en 2, o sea, la parte teórica se va a dividir en lo que expongan tal cual. Hay petición, cámara activa, ¿sí? Y su presentación en forma física. También eso es importante para que también se vayan familiarizando un poquito de que cuando se expone, pues la presentación también es muy importante. Entonces, se evalúa eso. ¿Pero no va a ser en presencial, profe? Bueno, si es presencial, de todas maneras, regresamos al mismo concepto. Se evalúa todo. Sí, tienes razón, José Luis, pero bueno, estaba con la cosa. Pero sí, o sea, siendo también presencial, también se evalúa el dominio del tema y se evalúa la presentación, ¿sí? La cuestión del dominio del tema, la forma de exponer o de demostrar su información en el soporte, sea, no sé, PowerPoint o Prezi, la superficie que requieran mostrar, y el trabajo en equipo, ¿sí? Pero el otro porcentaje se evalúa el trabajo de investigación y la presentación. ¿Sí me explico? Porque, bueno, al fin y al cabo me queda claro que el trabajo y la presentación es un elemento común de las 5 participantes, pero la forma en la cual voy a calificar ya en forma individual, pues es en la exposición. Entonces eso se va a considerar, y entonces sería el equipo 4 el 13 de abril y entregan el 27. De ahí, equipo 5, y es el tema 10 del libro. El equipo 5 está conformado por Fernández, Garduño, Hernández, Morales y Romero, ¿es correcto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Se le llama aplicaciones 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, desde el equipo 4, pues concluimos con el temario. Esta parte de aplicaciones se le llama aplicaciones 1 porque va a ser un equipo que va a exponer 2 temas o 2 áreas de aplicación. Y entonces aquí entraría el tema 6, tema 7, tema 8 y tema 9. Ustedes van a elegir 2 temas de esa y los otros 2 para el otro equipo. Si en algún momento dado quieren implementar algo que sea fuera de esto, sin problema, únicamente hay que buscar la información. Yo tengo de base 4 que pueden servir, en el cual está orientado en sonorización en áreas cerradas y abiertas, principalmente abiertas y cerradas en el aspecto de audio para, pues, un ejemplo, no sé, un restaurante o cuestiones así específicas. Y el otro es
el tema 7 de sonorización industrial y megafonía. ¿Sí? Ese es el otro rubro de aplicación. Un tercero sería lo que es audio para redes, o sea, el utilizar las redes para el audio en la aplicación. Y el cuarto, el audio para sonorización en vehículos, en carros. ¿Sí? Entonces, se habla de esos 4 rubros que tenemos, ya escogerían 2 cada equipo y exponen. Si hubiese alguno diferente, no sé, un ejemplo ahorita que lo estaba comentando de domótica o elementos ya muy específicos, adelante, sin problema. Lógicamente ahí nada más hay que buscar la información para poderlo exponer. Entonces, el equipo 5 sería el 25 de abril la exposición y se estaría entregando el 2 de mayo. Y el 26 de abril expondría el otro equipo, el equipo 6. Entonces, y sería aplicaciones 2. En este caso, el equipo 6 sería Barroso, Batres, Díaz, Rodríguez y Vega. ¿Sí? El 26 de abril exponen y el 4 de mayo entregan su trabajo a más tardar. ¿Sí queda claro? Disculpe, profesor, ¿podría repetir Sí, profe. para anotarlo? Si Batres sería Barroso, Batres, Díaz, Rodríguez y Vega, sería el 26 de abril la exposición y el 4 de mayo a más tardar se entrega el trabajo de investigación con la presentación. Ok, profesor. ¿Qué temas nos tocarían, disculpa? Tema 6, 7, 8 y 9. Y entonces equipos 5 y 6 se tienen que poner de acuerdo. No sé, un ejemplo de decir, bueno, el equipo 5, el 6 y el 9 y el equipo 6, 7 y 8, no sé. O ahí ustedes se ponen de acuerdo. Es importante que se pongan de acuerdo esos 2 equipos para exponer. ¿Qué tema, vale? Profesor, disculpe. Sí. Ahorita estaba hablando con mi equipo en el que usted estaba repartiendo los temas y en la parte cuando menciona que tenemos que entregarle un resumen a nuestros compañeros, estábamos viendo si hay la posibilidad de que entreguemos un tríptico. Siento que es más, pues, que a lo mejor si ven un resumen, les va a dar flojera leer. Un tríptico es más pequeño, tiene imágenes, tal vez es más fácil de digerir, pero lo queríamos consultar con usted primero. Pues sí, o sea, lo importante, y bueno, se podría trabajar, el cual lo puedan aterrizar más fácilmente, pues, sin problema. Sí, o sea, que tengan lo principal, lo fundamental, ¿no? Y si en algún momento complementan con imágenes, como en el caso de lo que he puesto en la información y que cuando se comentó en su momento de que se iba a pasar imágenes, pues al fin y al cabo yo sé, ¿no? Y me queda claro que muchos van ya a su mismo caso, a sus áreas, pero que se haga como un repositorio de toda esa información, como apuntes. Porque si les da ese resumen, puede ser el tríptico y se baja la información para posteriormente evaluar. Y aquí no va a haber como tal examen, nada más va a ser la exposición y entonces, pues dentro de la actividad, pues estaría evaluando los apuntes, que es el esfuerzo que se va haciendo. Igual, si en algún momento lo hacen en la computadora o a mano, normalmente yo le considero un poco más de peso al hacerlo a mano que a computadora, ¿no? Entonces, mismo caso. Pero sí puede ser un tríptico, o sea que de cierta forma, pero que tenga teoría en conjunto con imágenes y no tanto la presentación, porque en teoría la presentación tendría que estar constituida por la mayor parte de imágenes, elementos, y que la teoría, pues tú la digas como tal, ¿no? Y que esa información, pues esté a lo mejor en tu tríptico que mencionas, sin problema. Gracias, profe. Vale. ¿Algo más, muchachos? ¿Todo bien? Profe, yo escuché mi nombre en 2 equipos. A ver. En el equipo 6. A ver, Barroso, David, bueno, posiblemente, o sea, sí, cierto. Mira, estás, Barroso, García. A ver, ¿cuál equipo 6?
A ver, Ajá, yo estoy en el 6. Barroso García, ¿eh? Y Barroso García. ¿Y dónde más? Y en el 2, escuché que me nombró también Barroso. Tienes razón, sí, cierto. Y no me había percatado. ¿En cuál estás entonces? En el 6. En el 6. Entonces, a ver, equipo 2, Araiza, Guarneros, Ortega, Pérez y Urban. ¿Falta alguien o nada más son 5 personas? Ah, es que son 2. Sí, son 6. Mira, tienes razón. O sea, ahí, déjame de una vez aquí. Voy a recortar. Qué bueno que lo... Y normalmente estoy así como que al pendiente. Pero bueno, se pasa y se nos va, ¿no? Entonces, a ver. Déjame cortar aquí. Lo subimos acá. Listo, entonces equipo 2 sería Araiza, Guarneros, Ortega, Pérez y Urban, ¿es correcto? Sí, profesor. Sí, profe, correcto. Perfecto. Y ya en equipo 6, Barroso, Batres, Díaz, Rodríguez y Vega. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, David. Ya te querían aprovechar en dos lugares. Sí. Al contrario, profe, gracias. Ok, ¿algo más? Bueno, me voy a avanzar porque si no, tengo todavía datos que dar. Bueno, comentábamos que ya en la práctica que se va a hacer, o sea, tenemos la práctica 2 y que se tiene que entregar esos días para calificar. La práctica 3 se estaría considerando presencial. En el concepto de presencial se va a manejar 2 sesiones de la práctica número 3. Se va a mencionar como la práctica 3A, que es micrófonos, y práctica 3B, micrófonos. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a ver sensibilidad, respuesta de frecuencia y patrón de captación. Son 3 parámetros que vamos a ver. Por cuestiones de tiempo y por cuestiones que siguen siendo de sanidad, lo más seguro es que se manejen nada más en forma demostrativa en el laboratorio, ¿sí? Tanto micrófonos como altavoces. Posiblemente filtros, puede ser por equipos distribuidos en las mesas para poder trabajar. Entonces, porque en el caso de micrófono y altavoces se tendría que manejar en las cámaras, a lo mejor las condiciones no van a ser las correctas, pero vamos a tratar de hacerlo. Entonces, aquí la idea de esta práctica va a estar en relación a, se va a llevar a cabo el 31 de marzo, ¿sí? Práctica 3A, micrófonos, 31 de marzo, ¿sí? Y la segunda parte se estaría llevando el 7 de abril. ¿Se apuntaron? 31 de marzo, jueves, y 7 de abril. ¿Sí? Y se estaría entregando esa práctica el 14 de abril. Yo sé que a lo mejor van a decir, bueno, es vacaciones, bueno, entregando en 13. Entonces, ¿sí queda claro? Profesor dijo que el 31 jueves empezamos la práctica. Ajá, porque nos tocan los jueves, laboratorio, y entonces sería el 31 y el 7. Gracias. Y se entrega el 14. ¿Vale? Vayan considerando esas fechas de inicio o de realización y de entrega. Ok, práctica 4. Esa práctica 4 lo vamos a considerar como práctica virtual, aunque a lo mejor en un momento vamos a estar en presencial, no importa, lo podemos hacer en casa sin problema, ni más que nada, porque ahí sí podríamos tener las condiciones para hacerlo. La idea de esa práctica es que podamos trabajar lo referente a señales periódicas. Vamos a analizarlas. Entonces, eso se puede hacer en casa o en su momento, si quieren llevar la computadora para hacer el preparativo, se puede hacer. La idea es que con ayuda de la Audacity, les voy a pedir que generen las ondas periódicas. ¿Cuáles son? Senoidal, cuadrada, triangular y diente de sierra. Esas 4, la idea es generar en el programa y poderlas analizar. Tiene una función que se la vamos a tratar de ver, a ver si podemos ver mañana, en la cual la idea es poder generarla, ¿sí? Seleccionar una porción, como es lo que van a hacer con el resonador, lo graban y al tener grabado ese resonador, lo seleccionan y nos vamos a la función de
análisis espectral o espectro y observamos sus componentes. ¿Sí queda claro? Profe, ¿necesariamente tiene que ser en Audacity? No, puede ser en cualquier otro programa, siempre y cuando te permita tener algún analizador de espectro, sin problema. Ok, nada más va a ser entonces con respecto a la frecuencia. Sí, nada más con respecto a la frecuencia, o sea, nada más ver sus armónicos, para que veamos que la onda senoidal pues, está constituida por una sola frecuencia, la fundamental, y en el caso de las otras, pues va a tener armónicos, ¿va? Ok, gracias. ¿Y por qué también lo hago de esa forma? Porque se puede hacer en casa y se puede entregar hasta cierto punto rápido y entonces estaría entregando, se estaría realizando, si estamos en el del 25 al 28 de abril, marzo, abril, sí, del 25 al 28 de abril, ¿sí? En ese caso sería el 28, aunque yo le puse aquí de la semana del 25 al 28 para que la fueran haciendo y entregarla, si es el 28 máximo abril, se estaría entregando el 5 de mayo, aunque también hay que estar conscientes que el 5 de mayo no hay labores. Se puede entregar un día. Ahí sí les envié por lo menos un día, a lo mejor antes, recordemos que va a entrar para el segundo, perdón, para el, sí, para el segundo parcial. ¿Sí queda claro? ¿Podría repetir de qué va la práctica? ¿Cómo de qué va la práctica? Pues sí, de qué ¿cómo tenemos que hacer? Ok. Sí, eso lo vamos a tratar de dar las indicaciones, tanto la práctica, así como lo hemos llevado a cabo estas prácticas virtuales, les doy las indicaciones y lo realizan en el transcurso de la semana. Aquí la sugerencia es que cuando se dé la indicación lo más pronto posible para que tengan chance de que se entregue lo más pronto posible. Aunque estemos enterados que, digamos, aunque está ya marcada la práctica número 1, digamos, ahorita puedo regresar y decirles que el viernes se tiene que entregar la práctica 1, en sí se debió haber marcado, ahí no me acuerdo si nos vi el lunes o miércoles, entonces entrega una semana después, pero igual si no pueden esta semana, consideren que nada más la única petición es que sea en la semana del 7 al 10 de marzo, porque yo voy a centrarme nada más la semana del 14 al 18 en puros exámenes, esa es la única petición, ¿vale? Y entonces, estas prácticas, la idea es que se entreguen lo más pronto posible. Y entonces, este caso se estaría entregando el 5 de mayo para que yo evalúe y ya en los últimos días digamos, del 9 al 12, los detalles que falten, califique y concluyamos. Y lo más seguro es que del 10 al 12 o al 13 de mayo no nos veamos, yo termino de evaluar y nos estaríamos viendo la siguiente semana del 16 en adelante. ¿Sí queda claro? Y entonces, en el caso José Luis, pues la idea en forma muy general, en la práctica 4 virtual, la idea es que analices por lo menos esas 4 señales periódicas, ¿no? Senoidal, triangular, diente de sierra y cuadrada. ¿Sí? Y yo les decía el Audacity porque es un programa que lo pueden descargar sin ningún problema. Y aquí la única situación es que, pues bueno, yo les comento un poco mi situación de lo que me pasó, ¿no? Yo trabajé con una computadora, esta computadora que ven aquí, bueno, que me ven así en pantalla, me fue dada por parte de la escuela y entonces pues está bastante bien en cuestión de lo que hemos trabajado, pero yo sí tuve muchos conflictos con la parte de, digamos, digital o en audio digital, porque le quise instalar un programa que hasta cierto punto era choncho, era Pro Tools, y pum, se tronó, así literalmente se tronó el sistema. Entonces, aquí la única comentario sería que traten de investigar los requerimientos que les pide mínimo necesario el programa. El programa que les digo, Audacity es muy sencillo, muy tranquilo, ligero hasta cierto punto y que es gratis. Entonces, chequen las especificaciones para que evitemos cualquier situación y no les pasen, como a mí en ese momento se tronó, ya no pude recuperar la información hasta cierto punto.
Y después quise instalar un driver de una interfase, igual, en 2 ocasiones me tronó así choncho el sistema, en la segunda vez casi ya no quería prender la computadora. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las computadoras que compren. Ahorita me queda claro que muchos lo van a comprar por cuestiones de esta conectividad y estar en contacto y consiguen pues hasta cierto punto las más económicas, ¿no? Pero, o ciertas características. Aquí muchas veces el trabajar con audio, pues te conlleva que tienen que ser casi tarjetas madres Intel y procesadores Intel, ¿no? Las AMD hemos visto que no son nada buenas en algunos casos, y el poder también interactuar con la cuestión de video es muy importante. Entonces ahí el comentario es, traten de checar especificaciones, todo para que evitemos cualquier situación. Y el Audacity es ligero a comparación de Pro Tools, Cubase o algunos otros programas que son muy pesados y además te cuestan. ¿Va? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y bueno, queda ahí la práctica 5. O sea, con esa modalidad, pues vamos a tratar de que hasta cierto punto se optimice. Vamos a poder realizar posiblemente hasta 6 prácticas, ¿sí? En el tercer, concluimos el 26 de abril con el segundo parcial, ¿sí? Hasta cierto punto. El 4 de mayo se entrega la última parte de las exposiciones, ¿sí? Y en la práctica el 5, y entonces califico y concluimos. A partir del 28 de abril, que de cierta forma sigue estando, bueno, perdón, aquí corrijo, tengo que corregir, déjenme ver, porque se supone que si entramos el 28, aquí tengo que hacer una corrección, porque si es el 28 de abril, la parte virtual, a ver, 28 de abril, tendríamos que considerar, el 5 no hay clases, ok, el 12 de abril, sí, lo voy a tener que recorrer, a ver, recorro, el 12 de mayo, tendríamos que considerar la práctica número 5A de altavoces, y después del 12, el 19 de mayo, la segunda parte, 5B, de altavoces. ¿De qué va a tratar esta práctica? Impedancia, respuesta a frecuencia, patrón de captación, bueno, no, perdón, es respuesta a frecuencia, impedancia, frecuencia de resonancia, que son elementos muy importantes para que en algún momento dado, si alguien quiere generar algún proyecto en base al baffler, sin problema, lo podemos hacer. Ese podría ser un rubro de proyecto, un equipo específico que haga el gabinete. Y bueno, aquí quería hacer un comentario, porque al fin y al cabo, si se hace presencial, yo he manejado alternativas. Esta la hice en pro a las situaciones de hacerlo virtual, y que hasta cierto punto se puede hacer en línea. Pero cuando yo estaba en presencial, llegué a buscar alternativas de proyectos. ¿Por qué? Porque mucho estaba orientado al gabinete, y hasta cierto punto, pues era así como que algo lo mismo, y de repente en los últimos semestres que he estado, pues hacía variación, o variaba, ¿no? Entonces, esta última variación que estuve haciendo, en sí ya lo trabajé en 3 semestres, y me funcionó bastante bien, es el poder generar un proyecto colectivo del grupo, en el cual pues, la idea es buscar el beneficio tanto de ustedes como de la parte de la academia, y entonces generé un proyecto que se le nombró como el poder realizar en base a elementos electroacústicos una fuente puntual. Y entonces trabajé con 3 proyectos, 2 fuentes omnidireccionales que se tienen por parte de la academia, que fueron elaboradas por ustedes, y que lo que yo les ofrezco es el poder hacer el diseño, la caracterización, las mediciones, y a lo mejor, si nos da tiempo, el uso de alguna de las aplicaciones que se le da a esa fuente. Y entonces, pero la fuente, lo que se busca es que pues, se quedara la academia por la limitación de ese tipo de elementos. Sí,
En la actualidad, esas fuentes las ocupan profesores que ya están en la especialidad, tanto, bueno, yo lo aplico en sexto, séptimo y octavo y noveno, con los proyectos de titulación. Y entonces se genera de esa forma, como retroalimentación, esos materiales para poder trabajar con proyectos con los chicos. Y entonces genero ese tipo de elementos, me ha resultado, creo que he tenido buena aceptación con los chicos y se ha hecho. Otro proyecto, el tercer que hice en forma colectiva, fue el realizar o la creación de un subwoofer, ¿sí? Ese subwoofer igual está en la academia, igual si en el momento que estemos allá se los voy a mostrar para que vean lo que se ha hecho y lo que se ha hecho con ayuda de ustedes para poder implementar. Y entonces tengo un subwoofer que se creó, la verdad es que fue uno de los proyectos muy, tanto el dodecaedro, o sea, tenemos un dodecaedro que cuando lo vean, está padrísimo, y este subwoofer me gustó muchísimo, ¿por qué? Porque quedó caracterizado en base a un baffle de tipo laberinto, y entonces lo padre fue de esto que está bastante bien calculado de inicio a fin, y está dentro de la fase de la frecuencia de resonancia del altavoz, entonces está muy padre, fue un altavoz de 12 pulgadas, el único inconveniente es que, pues sí, nos quedó casi de 1 metro de largo, de profundidad, con unos 70, 80 de altura y como 70 de ancho, ¿no? Es un gabinete, apenas ya entro a mi cubículo, pero bueno, es parte de lo que se hace. Y más que nada se hace porque se requieren hacer mediciones. Entonces ya aquí la situación es que los chicos pues tengan material para poder realizar mediciones de parámetros acústicos como son tiempo de duración, caracterización de ciertas fuentes de aislamiento que nos permite hacer mediciones y que en algún momento los chicos pues no tendrían posibilidad de adquirirlo o buscarlo en forma personal. O sea, si yo hago un proyecto que quiero hacer de aislamiento, el conseguir eso pues es carísimo. Entonces se hacen ese tipo de actividades pues para poder tener la posibilidad de realizarlo, ¿no? Porque me queda claro que pues, la escuela, el tratar de buscarlo, se ha estado buscando años pasados y no se ha logrado. Y eso no nada más en escena acústica, es en general. Entonces lo hago de esa forma y entonces hay esa comunicación o esa forma de trabajar y nunca he tenido conflictos para poderlo hacer. Pero eso ya va a depender si lo manejamos igual grupal o en forma de proyectos, en forma individual. Consideremos que el proyecto no va a ser el que les manejo del proyecto hacia su área de los mismos equipos de práctica. Ya van a ser casi borrón de cuenta nueva y considerar alguno en específico, o si igual, si se divide y se quiere hacer algo así, la idea es tratar de tener la mayor cantidad de elementos. Esa es una opción que yo en su momento di. ¿Por qué? Porque observo la deficiencia que hay en los laboratorios. Yo en sexto semestre llego a manejar, cuando era en presencial, el poder dar mantenimiento a los diferentes dispositivos que se tienen en la academia, pues para que estén funcionando y los puedan ocupar tanto ustedes como los que van viniendo atrás, ¿no? Entonces esa es mi forma de cómo trabajo, sin ningún privilegio. O sea, lo que se haga es lo que se califica, ¿sí? No hay de otra. Y entonces ese es mi comentario que quería dar en relación a esta parte. Y más que nada que si regresamos a presencial, se podría dar, ¿no? Se podría dar la opción de poder generar ese proyecto en forma colectiva. El único problema que yo le vi hasta cierto punto pues es que son tantos y que hasta cierto punto pues casi tendríamos que delimitar los equipos para decir, bueno, el equipo hace el armado, otros la caracterización, otros los costos, todo lo que conlleva las mediciones. Y entonces pues hasta cierto punto pues es limitado, pero pues la idea es que todos abarquemos todo, ¿no? Y bueno, entonces ese es mi comentario. Y las prácticas, entonces aquí, el de altavoces concluiríamos sería el 12, el inicio el 19, y entonces si es 19, se estaría entregando el 19 estaría haciéndose el mayo, ¿cómo se llama? Este reporte. Déjenme ponerlo aquí, estaría en mi corrección. Y entonces el 26 se estaría así entregando la práctica de filtros activos, ¿sí? Y entonces el 26 de mayo
se hace la primera parte y el 2 de junio se estaría concluyendo, ¿cómo se llama? Con esta parte. Entonces, el 2 de junio se estaría realizando la segunda parte. La práctica 6A está constituida. Perdón, de una vez, antes de que nos gane, ¿se pueden pasar a la siguiente liga, por favor? Para continuar, gracias. Entonces, esas son las fechas que estarían manejando para la parte de las prácticas, y haciendo entonces esa corrección ahí, igual la petición es que esa misma semana del 2 de junio, a lo mejor podríamos decir que el lunes 6 de junio, no es cierto, yo creo que sí podría ser el 9 de junio se entregase el reporte de esta práctica, sin problema, para concluir al 100% nuestras 6 prácticas que realizaríamos en este apartado de clases en forma presencial, si es que en algún momento se hace presencial toda esta situación y que no haya ningún problema. Estaríamos haciendo 6 prácticas en el semestre y se estaría entregando la última el 6 de junio, ¿va? Ahora, es importante comentar las fechas que tenemos de teoría. Entonces, en el caso de la teoría, para el caso del tercer parcial, estaríamos iniciando el 16, 18, 23, 25 y 30 de mayo. Serían clases, ¿sí?, para lo del proyecto. ¿Sí? Entonces, ahí la idea es que, sugerencia, es que ya desde ahorita vayan checando de qué forma se va a trabajar. Aquí les comentaba que ya no van a ser los mismos de equipo, no, aquí va a ser en forma individual, en pareja, o, aunque se escuche raro, hacer un trío del proyecto para hacer, no sé, algo electrónico con algo de computación y algo de acústica. Ese podría ser un caso en el cual pudiera, digamos, parar a 3 compañeros en el proyecto, ¿sí? Si en algún momento se llega a hacer como lo que les comentaba, lo de Caedro, pues adelante, o a lo mejor la mitad, no sé, o sea, ya va a depender mucho de las necesidades o de la inquietud que quiera hacer cada uno de ustedes. Yo les soy sincero, pues sería genial que pudiera ser hasta el de 3, para que sean menos equipos o menos proyectos que si fuera en forma individual, ¿no? La verdad, el poder trabajar o calificar 30 proyectos es muy complicado. Entonces, sí, eso sí se los encargo muchísimo, casi a la par del segundo parcial, para que al momento que entremos a la semana del 16 al 18, se esté trabajando, y que en teoría tendríamos que estar en el salón, clase y todo, y que en algún momento dado ocupemos, dentro de lo posible, a lo mejor estar o en laboratorio o estar trabajando. O sea, la idea es que a lo mejor dice, bueno, profe, yo tengo la posibilidad de hacer esto y voy a hacer eso, pero tengo que hacerlo. Ok, si estás haciendo tu proyecto sin necesidad de estar en clase, se podría considerar. Pero si se dice, oiga, profe, requiero hacer caracterización de esos componentes, pues programamos y vemos la posibilidad de entrar al laboratorio. ¿Sí queda claro? Y todavía sería 1, 6, 8, 13 y 17 de junio, pues las sesiones. Recordando que el último día de clases, en este caso, sería hasta el 17. Aquí está en el cronograma raro, bueno, en el calendario raro, porque supuestamente es el 20, pero en la circular 2, la apertura del tercer parcial es el 10 de junio y se concluye el 17. Entonces, hasta el 17, o bueno, en ese, yo aquí, otra petición es que nosotros tratemos de concluir, en el mejor de los casos, a más tardar en la semana del 7 al 10 de junio. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, yo estoy en la parte de la materia de DPP, y entonces en esa materia de DPP son proyectos que se van preparando para la titulación curricular. Entonces, pero aparte de estar como encargado de DPP, también vamos a participar como jurado dentro de los proyectos de ingeniería, que sería la conclusión de esa materia de DPP. Es DPP y el 9º PI. Entonces, el proyecto de investigación se elabora y nos van a decir cuántos proyectos salen, y entonces, pues,
por desgracia, esa semana ya la última de evaluación nos piden estar en las exposiciones y entonces se complicaría muchísimo tener clase, ¿sí? Y entonces hay que ir considerando estar ahí casi a la parte final en la cual se esté realizando el proyecto, se esté trabajando. Hay que considerar, muy importante, si va a ser prototipo, si va a ser diseño, si va a ser simulación, de qué forma se va a llegar el proyecto a realizar, ¿sí? Entonces, sí es importante que lo consulten bien para poderlo trabajar, si va a ser algún proyecto orientado a su área y en relación o de base con acústica, pues ya lo vayan trabajando desde ahorita. Hay libros que les di, lo que puedan complementar, les agradecería mucho para que tengamos material para poder trabajar y poder generar el proyecto. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, bueno, si se dan cuenta, se viene mucha la chamba, se viene la situación de ver si se va a hacer presencial o no se va a hacer presencial, se viene ya la evaluación, tentativamente en 2 semanas, y entonces, pues, hay ganas. Entonces, sí les encargo mucho el realizarlo, hay que contemplando todo para concluir al 100% nuestra materia. ¿Dudas, preguntas en general? Profe, para el primer parcial, bueno, el examen, ¿se tomaría en cuenta las presentaciones que nos ha mandado hasta ahora? Las 4. Todavía el día de hoy se sube la última para la semana del 7 del 7 marzo, 7 al 11. Sí. Pero no quiere decir, oiga, vamos a ver algo, no, realmente todo lo que hemos estado viendo está en relación. En sí, lo que van a ver en la unidad 2 ya es un poco lo que vimos en la práctica número 1. O sea, no va a ser algo nuevo, sino simplemente es algo que ya vimos sin ningún problema. ¿Va? ¿Cómo había comentado que estaba estructurado el examen? O sea, el examen, bueno, va a ser tanto teoría, preguntas abiertas, opción múltiple y ejercicios, no hay de otra. Ok, gracias. Algo que también se me estaba olvidando, y es que, bueno, aquí la verdad es que ustedes ya sabrán en su momento quiénes son los que copien o hagan, o sea, ya es creo que cuestión ya personal, pero también lo que llego a hacer de tarea, y más que nada por el ámbito de que lo hagan, porque hasta lo han comentado, es que se les va a pedir el día del examen como derecho a examen, la entrega de un, ¿cómo se llama? De que suban a la plataforma un acordeón, que lo lavan, y más que nada, pues para que también tengan el chance de ir elaborando ejercicios y que hagan casi un formulario, ¿no? Y si en algún momento se requieren ciertos temas, estudiarlos y, se me dificulta tal tema, pues lo voy a definir, lo voy a tener ahí, ¿no? Pero, lógicamente, se sube y se entrega como parte del derecho al examen, ¿no? Pero el día del examen, pues no se les pide que tengan formularios a la mano y realicen como tal, ¿no? O sea, es el subirlo y ya, ¿no? Y más que nada, por eso lo importante de que hagan continuamente ejercicios. Ahora, ¿qué va a venir de ejercicios? Lo que hicieron en la práctica, ¿sí? Y posiblemente a lo mejor longitud de onda, cálculo de longitud, cuestiones muy específicas que son hasta cierto punto sencillas, pero no me acuerdo si fue este grupo u otro en el cual comentaban de que, oiga, me salió raro el valor de decibeles y cuando voy viendo, estaba combinando decibeles contra pascales y pues, o sea, ya desde ahí hay conflictos, ¿no? Entonces, la única sugerencia es eso, que hagan ejercicios lo más que puedan, efectos Doppler, la parte de resonador, la parte de presión sonora, intensidad, potencia, todo eso va a venir en el examen, no todo, bastante parte de, entonces aquí la única petición es que pues, se pongan a hacer ejercicios, es lo único, pero sí les voy a pedir como elemento, digamos, hasta cierto punto obligado, el acordeón, pues para que desde ahorita lo hagan y con eso estén ahí, ¿cómo se llama? Practicando, realizando ejercicios y lo suban a la plataforma. Pero no está permitido sacarlo, entonces. Ajá, no es permitido, porque al fin y al cabo, por eso la cuestión de realizarlo, ¿no? Entonces, yo hago mucho mofa de decir, pues, casi tenerlo tatuado aquí, ¿no? O sea, saberse las ecuaciones son ecuaciones muy sencillas,
pero no se lo tomen en serio de tatuarse, ¿no? Si no, al rato van a tener aquí el anda, ¿no? Pero bueno, sí es una forma de decir que, pues practiquen, o sea, practiquen los ejercicios. Si hay alguna duda en cuestión de las ecuaciones, coméntenos. Muy importante en mi caso, tratar de asentar bien el desarrollo matemático del despeje, del uso de unidades, del ejercicio paso a paso. Y ya se darán cuenta por qué lo digo, ¿sí? Entonces sí es importante que se pongan a hacer ejercicios y si se puede, bueno, ya en sí debe haber sido desde antes, pero de quien hagan el ejercicio para esta semana de hacer su acordeón de los temas que se les dificulte, tal cual como un formulario, y hagan los ejercicios. No va a haber un repaso, no va a haber nada por los tiempos. Vamos a ir directamente al lunes 14 a realizar el examen. Entonces, pues es la única petición, ¿no? Yo sé que ya, aquí ya depende de ustedes, ¿no? Por eso también la cuestión de tener activa la cámara el día del examen, como protocolario, pues para que se trabaje, pero ya aquí ya depende de cada quien, ¿no? Profe, O sea, ¿y no tiene, por ejemplo, no sé, a lo mejor algún examen viejito o algo así que nos pueda proporcionar para tomarlo como guía? pues a lo mejor una guía podría dar, pero bueno, sería prepararla, pues para ver de qué forma se puede estructurar. Por eso yo les decía, o sea, de base, lo que va a venir es lo que van a hacer en su práctica. Entonces no hay de otra. Ahí lo que sí valdría la pena, si quieren, podríamos hacer, es que a lo mejor, si es el 14, a lo mejor el 10 dentro de 8, bueno, el próximo viernes 11, a lo mejor hacer algo ir rápido en cuestión de ejercicios, checarlo, porque también me ha pasado que cuando ya estoy trabajando y estoy calificando lo de la práctica, me doy cuenta que llega a haber errores. Entonces, a ver si nos da tiempo de ver así algún punto específico y lo retomamos, ¿va? Para practicar esa parte. Sí, profe. Vale, entonces, tentativamente dejarlo el 11, ver esa actividad para que el 14 no haya ningún problema. ¿Va? ¿Sí queda claro para todos? Sí, profe, yo tengo una duda. Ayer subió al Classroom el espacio para subirle el reporte de la expo acústica. Yo ya lo tengo en mi libreta. ¿Lo vamos a escanear o lo puedo pasar a máquina? No. Saca, si ya lo tienes en tus apuntes, simplemente saca fotos. Si son, no, un ejemplo, si son dos, pues 2 fotos en un solo archivo PDF y lo subes. Y ahí ya la sugerencia, y eso sí es importante y no lo comenté en el otro grupo, es que si sea un ejemplo, bueno, déjame ver tú, es que veo siempre más. O sea, en cada caso, pongan su primer nombre, en este caso, digamos, Jesús M, que ya voy a saber que es Jesús Macías, tarea, en este caso sería tarea 2, ¿sí? Para que sea más sencillo, porque tengo 4 grupos. La ventaja es que se sube por liga de la plataforma y ya no se me combinan. Entonces la única petición es eso, que cuando lo entreguen sea Jesús M, tarea 2, que en el primero sí se me pasó no decirlo, pero bueno, es lo de menos, tarea, y entonces así voy llevando las secuencias, y entonces si vemos, entonces, y si consideramos en el caso de los apuntes, sería Jesús Macías, tarea 3, vamos a considerar que sería a lo mejor los apuntes, y tarea 4, el formulario. Entonces son cosas que voy llevando una metodología. En el caso del examen, pues va a ser Jesús Macías, primer parcial, ¿sí? Punto PDF. ¿Sí me explicó? Para llevar un control. ¿Algo más? Bueno, pues vamos a continuar porque si no se nos acaba, como diría, se nos acaba el 20 y pues hay mucho que observar. Bueno, ya en la parte final nos quedamos que en la parte de la presentación comentábamos que la parte de la electroacústica es muy importante y que la tarea, en este caso 3, que sería esta, les pedí que pudiesen elaborar una pequeña cadena de, así como lo dejo aquí, una cadena de audio, pero orientada a sus áreas, sea comunicaciones, computación, electrónica, de la misma acústica y control. Y utilizando transductores de su área. Pueden ser sensores, pueden ser lo que sea, fototransistores, fotoresistentes, lo que sea, para llegar al uso que quieran canalizarlo. Y esto más que nada por en relación al proyecto. ¿Sí queda claro? Sí, profe.
Y bueno, ya complementando la teoría y ya para que nos alcance el tiempo, bueno, aquí no lo voy a leer tal cual, pero sí es importante que nos quede claro que la acústica o la electroacústica, pues nos queda claro que si hablamos de electrónica, pues la parte medular que creo que nos ha sentado es un poco lo referente a la radio y televisión. Sí, estamos de acuerdo que no puede estar subsanando o que no exista como tal sonido, o sea, sin eso no habría como tal la radio o televisión. Todavía la televisión sin imagen, pues se veía muy reflejado en la radio, ¿no? Cuando hacían las radionovelas o los radioartes, sí, no había necesidad de tener imagen, pero sí era importante el audio o el sonido para poder recrear ese tipo de eventos. Y pues en la telefonía, pues es importante, o sea, aquí cuando van a comunicaciones, pues a veces no le hacen así como que mucha importancia, pero estamos de acuerdo, si no hay sonido, no habría necesidad de la telefonía. ¿Por qué? Porque es un elemento que tú tienes que transferir de un punto a un punto B, con toda la electrónica, con toda la tecnología que tú requieres, pero al fin y al cabo tienes que mandar un mensaje de voz. ¿Sí? Y también es importante que la cuestión de la tecnología ha avanzado mucho con ayuda de las computadoras, que ya en la actualidad se están buscando el poder sustituir ciertos componentes, ¿no? Yo ocupo mucho o menciono mucho las películas porque al fin y al cabo las películas nos dan una visión a futuro de lo que puede haber en el presente y creo que ya lo hay, ¿no? Aquí hace mucho mención de la eliminación de teclados, ya podemos ver que de repente proyectan una imagen simulando un teclado y ya puedes estarla controlando, ¿no? Me queda claro, digamos, las películas como, no sé, Iron Man, toda esa parte que es muy, muy notorio esto que estoy comentando, ya está sustituyendo, ya das indicaciones de voz para dar una indicación y ya la máquina responde y hasta te responde literalmente una persona, como si fuera una persona, y hace la actividad que tú le estás pidiendo. Y entonces ese uso ya de las computadoras, la verdad es que es una gran herramienta para nosotros, para poder procesar información, el tener una comunicación directa y que esa a su vez haga algo. Y también es importante que el poderla interactuar usuario-máquina, creo que esa es la gran función que tiene el ingeniero en comunicaciones electrónica para poder ver o facilitar el trabajo de muchas cosas. Y además, el poder evitar el riesgo hacia usuarios. Nos queda claro que en control manejan mucho maquinaria y cuestiones de voz para que tratemos de meter lo menos posible en las manos y tener accidentes, ¿no? Y esta parte de reconocimiento y síntesis de voz es muy importante porque al fin y al cabo ya se están procesando muchas cosas. La vez pasada creo que platicaban aquí la cuestión de la domótica, ¿no? Es el poder dar una indicación para que abra o cierre puertas, y encienda o apague la luz. O sea, la verdad es que la tecnología va avanzando bastante, ¿sí? A tal grado que esta parte de control, creo que la mayoría lo hemos estado viendo, la cuestión de Alexa, ¿no? O sea, ya le das una indicación a un dispositivo, te reconoce y hace la actividad que tú le estás pidiendo. Y entonces, la verdad es que esta situación de control está revolucionando muchísimo, a tal grado que pues ya hay ciertas indicaciones que vas dando, o el simple hecho, ¿no? Los sistemas GPS, o sea, toda esa tecnología que se está viendo alrededor de esta herramienta, que es muy importante, y que todos los componentes que vas creando son electrónicos para tener esa comunicación entre el usuario y la máquina, está revolucionando muchísimo, ¿sí? El poder eliminar la posibilidad de que hasta cierto punto metas la mano, también tiene un riesgo, ¿sí? O sea, hemos visto igual en películas que de repente el usuario se va quedando fuera, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros somos la parte de la ingeniería que necesitamos, el poder optimizar. Me queda claro que la idea es optimizar y mejorar los tiempos. Yo lo veo mucho en el caso de la grabación. No era lo mismo grabar en forma analógica, en forma digital. La verdad es que la tendencia va haciendo que tengamos que ir más rápido. La verdad es que cuando yo me vine para acá, para Hidalgo, me afectó mucho en el aspecto de que el tipo de vida de la Ciudad de México era así, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Entonces estar corriendo, estar rápido, y cuando llego a Pachuca, ¡pum! O sea, fue literalmente un bajón de velocidad increíble, que en general todas las actividades son muy lentas, que hasta cierto punto es muy sano, ¿sí? Entonces, sí es importante que estemos conscientes de toda esta
que la tecnología busca la mejora, pero también tiene el otro lado de la moneda, o sea, el riesgo, ¿no? Es un arma de doble filo y es importante estar conscientes de eso. Profe, esto es lo que se ve en la materia de noveno de acústica, de reconocimiento y síntesis de voz. Pues hasta cierta forma sí, porque al fin y al cabo tú tienes que tener una señal en la cual puedas comparar y poder hacer varias actividades. Uh-huh. Y también maneja, digamos, va dependiendo mucho del enfoque del maestro. Digamos, yo lo veo mucho en el caso del maestro, digamos, de Maximino, que está muy orientado al sistema de filtrados, a los componentes, eso, no tanto a la grabación. Y el profesor de la tarde veo mucho la cuestión de la práctica, porque él también trabaja con la parte de grabación, el estudio de grabación, y entonces lo enfoca por el estar procesando, el estar grabando, estar comparando. Entonces ya va dependiendo mucho del enfoque de cada profesor. El profesor de la mañana es más que nada muy orientado a la programación, y él es de cómputo, entonces él sí se enfoca mucho por esa área. Y el de la tarde, lo que veo es como que más aplicado, porque al fin y al cabo está muy metido el estudio de grabación, todo eso referente a la parte del procesamiento, como que es un poquito más abierto, entonces siento más limitado, pero bueno, al fin y al cabo son dos rubros muy importantes y que en algunos momentos también incorporamos o trabajamos con profesores de otras áreas. Como ahorita estamos trabajando con profesores, digamos, de física, y hay un profesor que se llama Mario, ese compañero, la verdad es que está muy, muy fuerte por esa área, y tiene las bases de física que o sea, la verdad es que nos ha abierto mucho panorama ese profesor para la cuestión de síntesis y de voz. También es un rubro muy importante por ese lado, o sea, toda la parte de procesamiento, de filtrados, de todo de lo que son los sistemas DSPs, es algo que está muy fuerte en la actualidad y que creo que sería como que el centro de todo eso de procesamiento de datos, ¿no? Y que no nada más eso, también abarcamos la cuestión de vibraciones, o sea, toda la cuestión de protección. Les comentaba la vez pasada de que hace como 5 años, 6, llegó una empresa de carros en la cual llevó sus vehículos para que se pudiera ver que en algunos casos se generan vibraciones y que esas vibraciones pues, son monitoreadas para poder reducirlas en cuestión de ruido. Entonces eliminas eso para el confort del usuario. Entonces buscas diferentes áreas. Realmente es muy grande el repertorio que podemos abarcar, ¿no? en este caso. Y bueno, por eso es importante mencionar hacia dónde está orientada la electroacústica. Yo creo que hasta aquí vamos a tener que terminar, pero bueno, obsérvelo y más que nada para seguir avanzando y la siguiente sea la otra presentación. La electroacústica se enfoca mucho en el diseño, operación y mantenimiento de todos los sistemas de reproducción de audio, tanto profesional como caseros. Creo que todos hemos pasado en el cual pues ponemos el estéreo de nuestro cuarto, ponemos el estéreo de nuestra casa, instalamos el audio para nuestros carros o vehículos de casa en forma general. Pero también se ve la cuestión profesional, o sea, el poder incorporar un sistema de audio bueno, ahí dice discotecas, yo sé que me queda claro que aquí serían antros, salones de baile, ¿sí? De fiestas, cines y teatros o auditorios, ¿sí? A nivel profesional, pero a nivel casero, pues también lo hemos hecho, creo yo, la mayoría. También el diseño de operación, mantenimiento de sistemas de registro, o sea, hablando de grabación de audio o video, ¿sí? Y a nivel profesional, como son estudios de grabación, estudios de música, o sea, la parte de instrumentales o voz, lo que es la parte de doblaje de voz, estudios de radiodifusión, de televisión, y bueno, ya este último rubro ya es muy difícil porque ya, por desgracia, todo se está tendiendo a lo digital, a plataformas, y entonces todo lo que es donde se hace la maquila, o se hacía la maquila de discos compactos o de cassette o de acetatos, pues ya no está muy, muy fuerte, aunque sí sabemos que en el cassette ya quedó fuera, pero en las grabadoras de carrete sigue estando, el acetato sigue estando. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son grandes calidades sonoras. Entonces, si se dan cuenta, abarca muchas áreas. Y nada más en el entretenimiento, ¿sí? También hay, bueno, abarcando el entretenimiento, sonorización de eventos masivos, ¿no? Tanto en lugares cerrados como abiertos. Cerrados, auditorio nacional, el uso de cierto aerosol,
¿sí? El auditorio de los deportes, aunque me queda claro que el Palacio de los Deportes no está orientado para eso, por eso no sirve ahí, pero bueno, lo ocupan, ¿sí? Si ocupan el carrillón o el cuadrilátero como eventos de hasta cierto punto para otros usos, pues me queda claro que en el de deportes es igual, ¿no? También, y bueno, abarcamos abiertos como son el Zócalo, lugares abiertos, áreas de deportes, o sea, estudios de los estadios, digamos, de fútbol, americano, béisbol, pues también tiene su sistema de sonorización. Y que al fin y al cabo no nada más es ponerlo, sino también tienen que saber elementos básicos de física, o sea, de peso y todo, para que soporten ese tipo de elementos que son grandísimos para poder sonorizar ese tipo de recintos. Entonces, todo eso se tiene que abarcar. También la sonorización industrial. La sonorización industrial, hablando de megafonía, pues creo que también estamos implícitos todo lo que es el sistema de voceo, de música ambiental e intercomunicación, ¿no? O sea, no sé si han visto o en forma física, ¿no? No sé si han estado. Yo creo que estamos inmersos. Hace rato comentó una chica en el sistema del audio para el sistema del metro. La verdad es que si alguien se metiera por ahí, por ese lado, hay un gran apartado. O sea, yo creo que tendríamos que ya estar, o ya tendría que considerar el sistema de metro, actualizar su sistema de megafonía. ¿Por qué? Porque sabemos que ya es algo que está muy, muy mal. O sea, está en claro la deficiencia, pero también conlleva una gran inversión. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Y también en fábricas hay sistemas de megafonía, en sistemas de áreas comerciales, Horrera, Walmart, todos esos tienen su sistema de megafonía, principalmente de voceo, pero también nos podemos ir a algo muy específico, los lugares de los elevadores, ¿sí? Música ambiental para poder amenizar a la persona que está en ese. Entonces abarcamos esas áreas. Y también comentaba un chico, pues los sistemas de alarma también, o sea, el sistema de alarma sísmica es un sistema de sonorización industrial que abarca ciertas indicaciones, tanto sonoras como verbales, ¿no? Dan algunas indicaciones por ese medio, ¿no? Y por último, el diseño, evaluación e investigación de transductores electroacústicos, ¿sí? Aquí a lo mejor no habrá mucha afluencia de tratar de generar, ¿no? Pero sí lo ha habido. Yo llegué a tener un proyecto de un chico que hizo un altavoz electroacústico, electrostático, y bueno, como lo comentó también creo que Héctor, o sea, hizo proyectos de esa índole, ¿no? Entonces, también, pero son a lo mejor menores a comparación de una sonorización o una grabación. Entonces sí es importante que tengamos una visión de lo que se puede hacer, ¿no? Aquí va a ir desde lo masivo, o sea, conciertos, forosol, estadios en general, hasta en la misma casa. Como lo comenté, en la casa podemos poner nuestro sistema teatro en casa, un sistema estéreo normal, un sistema 2.1, hasta un sistema de alarma, ¿no? También en ese caso yo tengo una chica terminando con un proyecto de un sistema de megafonía o de alarma en su municipio, ella es de Guerrero, y que en su zona o su municipio no hay un sistema de alarma, entonces está considerando implementar un sistema de alarma. Pero bueno, pues espero que les haya servido. En la próxima clase vamos a ver la tercera presentación de diapositivas. Chequenla. El día de hoy subo la última, subo el material que se va a ocupar para las exposiciones de base y si quieren complementar, adelante. ¿Sí? Entonces vamos a continuar, déjenme pasar lista y sería todo. Si hay algún comentario, por favor, coméntenos ahorita. Entonces, Héctor, Mauricio, gracias. Presente. Gracias. Ricardo Alexis. Presente, profesor. Gracias. David Barroso. Presente, prof. Gracias. César Armando Batres. Gracias por comentarios que quedan ahí de dudas. Ricardo Isaac. Presente. Gracias. Jesús Díaz. Presente, profe. Okay, gracias. Brian Fernández. Presente, profe. Gracias. Enrique Gallardo.
Presente, profesor. Perfecto. Pavel Galván. Presente, profe. Gracias. Esteban Garduño. Presente. Gracias. Juan Carlos Cuarneros. Presente. Puedes comentar también. Ok. David Guzmán. Presente. Gracias. David Hernández Fragoso. Presente. Gracias. Jonathan Hernández. Presente. Gracias. César Eduardo. Presente, profe. Gracias. Iván Abisaí. Presente, profesor. Gracias. Brian Juárez. Me pareció haberlo Presente, visto. profe. Perfecto, gracias. Jesús Macías. Presente, profe. Gracias. Armando Morales. Presente, profe. Gracias. Mauricio Eduardo. Presente, profesor. Gracias. Adrián Ortigosa. Presente. Gracias. Lilia Yasmín. Y te veo. Presente, profesor. Gracias. José Luis Rodríguez. Presente. Comentando. Gracias. Fátima. Me comenta que se le fue la luz, profe. Ok. Es como, bueno, sí la veo que está conectada, pero bueno. Gracias. Kevin Urban. Presente, profesor. Gracias. Ángel Alberto Vargas. Presente, profe. Gracias. Sebastián Vega. Presente, profesor. Gracias. Rodrigo Zárate. Rodrigo Zárate Sánchez, ¿nos encuentra? Ok. Víctor Daniel Cepeda. Gracias por las dudas que había para tratar de complementar. Jessica Ayala. No se conectó. Y Juan Vallejo. Jairo. También me pareció haberlo visto. Sí, está. Presente. Perfecto. Pregunta, Juan, ¿desde cuándo te conectaste con nosotros? Ya no me acuerdo. ¿Fue desde la semana del 21 o la del 28? No recuerdo muy bien. Bueno, pero creo que fue como... Sí. Como Sí, le checo. Por favor. Bueno, pues eso sería todo, muchachos. Gracias por conectarse y estamos en contacto. Nos vemos, profe. Cuídense. Gracias. Hasta luego.